Hola, vamos a dar comienzo a la actividad teórica de fisiología referente al sistema arterial que damos en el marco del módulo de hemodinamia de la unidad curricular 11 de Facultad de Medicina. En la actividad anterior vimos aspectos del funcionamiento cardíaco y determinantes de la función ventricular, determinantes del gasto cardíaco. En la clase de hoy estaremos enfocados en hablar sobre las características del sistema arterial, haciendo especial énfasis en sus capacidades de conducción y de amortiguar la pulsatilidad. La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué necesitamos un sistema arterial? Intuitivamente es clarísimo que las arterias están para conducir sangre como tubos que deben conectar el ventrículo, cada ventrículo, con la microcirculación. Estas características de conducción sanguínea tienen algunas particularidades. El sistema arterial es alimentado por una bomba cardíaca que funciona de manera intermitente, elevando la presión y eyectándose las arterias y luego relajándose para volver a cargarse. En ese momento no está eyectándose las arterias. Por tanto, la alimentación sanguínea de las arterias es de alguna manera discontinua, es alterna. Y el sistema de conducción arterial, una de sus funciones es transformar esa conducción en una conducción más continua, es decir, no solo sistólica, sino sistodiastólica. Pero por otra parte, además de realizar esa transformación, debe hacerlo tratando de no quitarle a la sangre sus niveles de presión media, es decir, manteniendo los niveles de presión elevados, y para eso lo que va a tener que hacer es, de alguna manera, evitar imponerle resistencia al fluir de la sangre. Por tanto, son conductos de alta presión, de baja resistencia y que deben asegurar la conducción sistodiastólica. Pero por otra parte tenemos también que las arterias deben tener y deben cumplir la capacidad de amortiguar la elevada pulsatilidad que le entrega el ventrículo, cada ventrículo, y deben sí o sí minimizar esa pulsatilidad fundamentalmente para entregarle a la microcirculación una circulación pulsátil pero con baja pulsatilidad. Si las arterias cumplen bien su función, ¿qué nos permite eso? Bueno, por una parte nos permite que a nivel ventricular, a nivel cardíaco, minimizar los niveles de poscarga, es decir, minimizar la carga, el esfuerzo que debe realizar el ventrículo durante toda la eyección. Para eso las arterias van a tratar de minimizar los niveles de presión máxima sistólica que deba alcanzar el ventrículo para poder eyectar, y a su vez las arterias van a tratar de mantener una presión diastólica arterial elevada de manera de permitir o contribuir a una mejor perfusión coronaria. Como vamos a ver, eso va a estar muy relacionado con las características de reflexiones de onda que se producen en el sistema arterial. A nivel microcirculatorio, como dijimos, las arterias deben entregar una circulación pulsátil, pero con bajísima pulsatilidad. Esto lo que permite es minimizar el potencial daño, erosión mecánica de las paredes, fundamentalmente a nivel de los capilares, pero a su vez deben entregar algo de pulsatilidad, porque se ha visto que la sangre circula con mayor facilidad si tiene algo de pulsatilidad a nivel capilar. Por supuesto que deben asegurar un flujo continuo para que permanentemente haya sangre recorriendo los lechos capilares y que eso facilite el intercambio de nutrientes, de desechos, de líquidos y de gases con los tejidos. Y por otra parte, asimismo, la arteria debe protegerse, es decir, que al de alguna manera amortiguar la pulsatilidad, la arteria se está haciendo un favor a sí misma, porque eso permite minimizar la erosión mecánica de golpeteo tras golpeteo tras golpeteo que implica la pulsatilidad que existe en su interior. ¿Cómo logra esto las arterias? Bueno, cuando analizamos cómo logran ser tubos que conduzcan sistodiastólicamente la sangre, debemos analizar la capacidad de conducción o la resistencia que la arteria le impone al flujo. Experiencias de hace ya 2 siglos atrás mostraban que 2 tubos cualquiera, no estaban destinados a hacer estas experiencias en arterias, 2 tubos cualquiera, cuando eran alimentados por una bomba muy parecida al corazón, una bomba que trabaja con pulsos cuadrados, o sea que
como un pistón que manda líquido hacia adentro de dos tubos. En el caso de que los tubos fuesen distensibles y que recobraran posteriormente su posición elásticamente, aún teniendo el mismo diámetro que un tubo no distensible, el que era distensible en un mismo lapso de tiempo iba a permitir hacer llegar a su extremo más distal o más alejado un mayor volumen sanguíneo. Es decir que, siendo alimentados por igual volumen en un mismo tiempo, el flujo final que se podía recabar en el reservorio del tubo complaciente, distensible, era mayor. Esto de alguna manera fue recogido y permitió interpretar al sistema cardiovascular, porque ya también con más de un siglo atrás, el sistema cardiovascular fue modelizado como un conjunto en el cual hay una bomba pulsátil, se asemejaba a las bombas que los carros de bomberos tenían para recolectar agua de cualquier fuente. Esa bomba pulsátil alimentaba a un sistema en el cual había un reservorio. Ese reservorio de agua iba a estar comprimido por una cámara distensible que tenía aire, y al estar permanentemente comprimido ese reservorio intermedio de agua, iba a asegurar que el fluir por el otro extremo de la manguera fuera un fluir continuo. Es decir, que cuando la bomba enviaba agua, el agua fluía por todo el interior, pero a su vez cuando la bomba no enviaba agua, esta cámara que se había distendido volvía a su posición, volvía a comprimir el agua y aseguraba el fluir. En este modelo llamado Bin Kessel, por la terminología que denominaba los carros de bomberos que utilizaban este sistema, entonces el fluir continuo del agua por el extremo de la manguera estaba de alguna manera determinado por dos variables. Por tres variables. Una sería la propia bomba, pero sería el elemento de la bomba del corazón. Y desde el punto de vista vascular, por dos variables. Ahora sí, una variable que era la resistencia de la propia manguera, que es la resistencia a circular, muy relacionada en nuestro caso del sistema cardiovascular con la microcirculación con las arteriolas, y algo aproximado un 10% de la resistencia también por las grandes arterias, y una segunda variable que era con esta capacidad de este reservorio de distenderse y retornar elásticamente a la posición inicial cuando la bomba dejaba de latir. Y eso sí se asimiló con el efecto de esa capacidad arterial y fundamentalmente de las arterias más centrales de dilatarse y volver a la posición de origen cuando el corazón está descansando o se está relajando. Por tanto, que una arteria cumpla una adecuada función de conducción va a depender de la resistencia que el propio tubo implique, que en el caso de las grandes arterias es muy baja y que específicamente va a estar muy relacionado con el diámetro del tubo, y por otra parte, por esta capacidad de distenderse y de volver a su posición de origen, es decir, relacionado con propiedades que, entre comillas, podríamos llamarle asociadas al nivel de rigidez arterial. Es por esa razón que cuando uno quiere evaluar la resistencia que un segmento puntual de una arteria imprime al flujo, tiene que considerar las dos cosas. Tiene que considerar el área de sección transversal. A mayor área de sección transversal, por estar el denominador, va a ser menor la impedancia. Impedancia se denomina a las resistencias variables en el tiempo, y a su vez, cuanto más rígida sea la pared, es decir, cuanto de alguna manera menos se pueda distender y volver a su posición de origen, entonces mayor va a ser la impedancia. ¿Qué características tiene además el fluir de la... Bueno, las arterias no son todas iguales. Las arterias a nivel central, donde tenemos arterias, en este caso la aorta torácica, van a tener una gran cantidad de elastina en relación a la cantidad de elastina y colágeno que tiene la arteria. Es decir, entre estas dos proteínas elásticas van a tender a tener más elastina, que es más fácil de distender que el colágeno. Es decir, que las grandes arterias centrales
son las más distensibles, las más pegadas al ventrículo, las que más fácilmente se van a distender durante la sístole ventricular para luego poder volver a su posición de origen. Y a medida que nos vamos hacia la periferia, tanto digamos hacia miembros inferiores como hacia el lado de la cabeza, la cantidad de elastina se va a ir reduciendo en términos relativos y absolutos respecto del colágeno. Es decir, que las arterias se van a ir haciendo más rígidas, igual van a seguir siendo distensibles y elásticas, pero van a ir siendo menos distensibles que las arterias centrales. Esto podría decir, bueno, entonces la mayor capacidad de alguna manera de ir transformando el flujo en sistodiastólico está colocado en la posición más central. Y eso es así, es decir, la gran transformación a flujos continuos debe ocurrir rápidamente en el territorio arterial y no esperar a que la sangre circule recién hasta una arteria femoral o hasta una arteria pedia para convertirse en sistodiastólica. No, la conducción sistodiastólica ya de manera bien pegada al ventrículo se logra alcanzar. Y uno podría decir, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Por ejemplo, de las resistencias a medida que nos variamos que vamos cambiando el sitio del sistema arterial. Fíjense, esto es un estudio en el que se muestra cómo en diferentes territorios, es decir, a nivel de la aorta ascendente, a nivel de la tronco hemorrhoencefálico, a nivel de aorta descendente, cómo van cambiando los diámetros y cómo van cayendo los diámetros. Bueno, uno podría decir, a medida que nos vamos alejando del corazón, tenemos peor capacidad para conducir la sangre. Bueno, esto no es así, porque interpretar simplemente este gráfico nos podría llevar a un error. Primero, que no todos los segmentos van a tener que transmitir el mismo volumen de sangre en el mismo tiempo. La aorta ascendente sí va a recibir la totalidad del gasto cardíaco, 5 litros, y por ella va a tener que pasar la totalidad del flujo minuto. Sin embargo, por los otros lechos, al distribuirse la sangre para diferentes territorios, no van a necesitar hacer fluir la misma cantidad de sangre en el torno del tiempo. Es decir, que tener menor diámetro no implicaría necesariamente impactar sobre una menor capacidad de conducción. Y adicionalmente, recordemos que el sistema arterial, a medida que se va distribuyendo, las ramas de bifurcación, generalmente el área sumada de ellas es superior a la rama madre, y por tanto, a medida que se va dividiendo el sistema arterial, el área de sección equivalente va aumentando. Es decir, que a medida que nos vamos alejando, digamos, de las grandes arterias, por un lado va disminuyendo el volumen minuto que un segmento en particular debe asegurar de conducir, y por otro lado va aumentando el área de sección equivalente por la que va a pasar ese volumen, lo cual va haciendo que, en definitiva, en el sector de las grandes arterias no haya prácticamente una caída en los niveles de presión media y no haya prácticamente una caída en los niveles de presión diastólica. Y esto, en buena medida, debido a esa bajísima resistencia que se puede evidenciar en el gráfico de abajo. Fíjense que en el territorio arterial prácticamente la resistencia es inexistente, habiendo un gran incremento en resistencia. Fíjense que en ordenadas están las resistencias, un gran aumento de resistencias recién en el lecho microcirculatorio y en particular en la zona arteriolar. Si uno cuantificase o tratara de distribuir dónde se ubica la resistencia en diferentes territorios, aorta, grandes arterias, arteriolas, capilares, vénulas, etc., fíjense que a nivel de la aorta y de las grandes arterias, menos de un 10% de la resistencia total está allí concentrada. Es decir, que realmente la baja resistencia que implican las arterias es lo que necesariamente requerimos para que no haya prácticamente pérdida energética a nivel arterial. Otra característica importante a tener en cuenta es lo relacionado con las velocidades sanguíneas en el interior de las arterias y cómo éstas, de alguna manera, aseguran reducidas pérdidas energéticas y reducida resistencia. Cuando el ventrículo eyecta hacia la aorta, en este gráfico que es velocidad sanguínea en función de la posición donde estamos registrando a medida que nos vamos alejando del corazón, pero a su vez en cada una de ellas en función del tiempo, nos vemos que a nivel de la aorta ascendente, cuando el ventrículo eyecta, la velocidad de la sangre
que bien pegada contra la válvula, podríamos decir que era 0 a nivel aórtico, aumenta súbitamente, producto de ese vaciado rápido inicial del que hablábamos en la clase de ciclo cardíaco. Habiéndose alcanzado un máximo que puede llegar a los 150, 200 centímetros por segundo de velocidad máxima de la sangre en ese momento, rápidamente la velocidad de la sangre cae, e incluso pudiendo llegarse a valores negativos, es decir, como un retroceso y un golpeteo contra la válvula ya cerrada, que incluso puede darse, pero no necesariamente se tiene que dar. Pero fíjense que rápidamente hubo una caída de velocidad, y que si uno tuviese que decir, bueno, el valor medio de la velocidad sanguínea, entre el máximo y todos los valores que fue ocupando, seguramente sería una velocidad en el entorno de los 30 centímetros por segundo y no de los 150 máximos que en este gráfico está alcanzando. Y a medida que nos vamos hacia la periferia, es decir, a medida que nos alejamos del corazón, las velocidades máximas van cayendo y seguramente los niveles medios se van a ir prácticamente que manteniendo o a lo sumo enlenteciendo paulatinamente. Esto, que como vamos a ver es fundamentalmente determinado por la existencia de reflexiones de onda que causan que la sangre que está avanzando rápidamente sea frenada por ondas que vienen en sentido contrario y que de alguna manera le reducen la velocidad, es de fundamental importancia. Al menos por dos motivos. Uno, por el hecho de que posicionan a la velocidad de la sangre en niveles en los cuales están por debajo de lo que ustedes vieron con los compañeros de biofísica llamados puntos de transición de los regímenes de flujo. Es decir, hay determinadas velocidades que si se exceden, el ordenamiento de las líneas de flujo comienza a perderse y se generan flujos turbulentos. Esos flujos turbulentos, caracterizados por un perfil de avance plano, son un sitio de gran pérdida de energía, de gran choque de partículas de la sangre entre sí, donde allí se va perdiendo mucha de la energía entregada por el corazón. Al haberse reducido la velocidad de la sangre, producto de características propias del sistema arterial, como las reflexiones de onda, se hace que la sangre circule en niveles de velocidad que aumenta la probabilidad de la existencia de un régimen laminar. Fíjense que estos son registros realizados en perros, estos son registros realizados en humanos, y salvo en aquellos sitios donde es entregada a altísima velocidad la sangre y todavía no pudo favorecerse el proceso del que hablaba, existen, salvo en esos sitios, bien pegados por ejemplo a la válvula aórtica, donde hay un perfil muy plano, y en la aorta ascendente, donde hay también un perfil muy plano, más relacionado con un flujo turbulento, prácticamente en la propia aorta, habiendo pasado el callado, ya comienzan a aparecer perfiles de velocidades en función de la profundidad de la arteria parabólico. Fíjense que cada uno de estos gráficos sería el centro del vaso sanguíneo, la pared hacia la derecha, la pared hacia la izquierda, y cómo en diferentes profundidades del vaso sanguíneo serían las velocidades alcanzadas. Vamos a poner este ejemplo, por ejemplo, acá sería una velocidad baja, una velocidad un poco más alta, y la velocidad máxima iría por el centro del vaso. Es decir, los glóbulos rojos o las plaquetas que viajan en el centro del vaso van a alta velocidad, y a medida que nos vamos acercando hacia las paredes se va reduciendo la velocidad. Esto, entre otras cosas, lo que nos está hablando, que también lo podemos ver en humanos, de que salvo en sitios de bifurcaciones o en el sitio de la aorta bien pegado al sitio de eyección ventricular, o donde pueda llegar a haber en una condición alterada una placa de ateroma que obstruye parcialmente la luz arterial, en términos generales podemos aceptar la existencia de flujos circulatorios parabólicos adentro del sistema arterial. ¿Y por qué es importante tener un perfil de flujo parabólico? Bueno, al menos por dos causas. Una, por el hecho de reducir las pérdidas energéticas producto del flujo turbulento, y por otro, porque le va a permitir al sistema arterial tener de alguna manera controladas o reguladas a las variables tasa de cizallamiento y tensión de cizallamiento sanguíneo o parietal. ¿Qué es esto? Bueno, fijémonos estos gráficos en los que se muestra la velocidad sanguínea en función de la profundidad del vaso. Esta es la parte central del vaso, esta es una de las paredes, esta es otra de las paredes. Pero también se integra la variable tiempo, es decir, que vamos a ir viendo cómo son los cambios en el perfil parabólico a lo largo de un ciclo cardíaco, es decir, a lo largo de la eyección y luego la
la diástole, en este caso arterial, y a su vez lo vamos a ir viendo cómo ocurre en función de la profundidad del vaso. Fíjense que cuando se eyecta y se alcanzan las máximas velocidades sanguíneas, los máximos valores aquí, es donde se alcanza podríamos decir, un flujo parabólico en el cual la velocidad central es máxima. Pero aún unos milisegundos antes, cuando la velocidad no era tan grande, también se alcanza un perfil medianamente parabólico. Y eso va a seguir sucediendo en diferentes fases del ciclo cardíaco, en diferentes momentos, perdón. Ahora, si bien la velocidad es máxima a nivel central, es decir que los glóbulos rojos o las plaquetas que viajan por el centro del vaso van más rápido que de los que van más pegados contra las paredes, nótese que las diferencias de velocidades entre láminas contiguas son las menores en el centro del vaso. Es decir, van a alta velocidad dos glóbulos rojos que van viajando uno al lado del otro, pero entre sí casi no se generan diferencias de velocidad. Sin embargo, a medida que nos vamos hacia la pared vascular, van en términos netos más despacio, pero entre láminas contiguas se generan más diferencias de velocidad. Y en definitiva, correr a una misma velocidad o viajar a una misma velocidad no genera rozamiento prácticamente entre láminas contiguas. Sin embargo, el rozamiento va a existir cuando hay un desfasaje de velocidades. Es decir, cuando uno frota las manos, cuando uno genera un rozamiento entre las manos, es porque una mano se desfasa respecto de la otra. Entonces, cuando nosotros queremos cuantificar o queremos ponerle nombre a ese rozamiento o esas diferencias de rozamiento entre láminas contiguas, vamos a hablar de lo que es la tasa de cizalla. La tasa de cizallamiento es de alguna manera la diferencia de velocidad entre láminas contiguas que están separadas a una determinada distancia. Y entre láminas contiguas separadas a igual distancia, vemos que la diferencia de velocidad es mayor a medida que nos acercamos a la pared. Por tanto, podemos decir que si graficáramos la tasa de cizallamiento para este mismo latido en función de la profundidad, las tasas alcanzan picos a nivel de las paredes y alcanzan los valores mínimos a nivel del centro del vaso. Y que esto, con mayor o menor magnitud, porque la velocidad de la sangre va cambiando, como vamos viendo en este gráfico, se va a mantener. Y siempre va a ser, digamos, el pozo o el valle, el centro del vaso, y, digamos, las zonas más elevadas, las cuchillas, en las zonas bien contra la pared. Cuando, además de conocer la tasa de cizallamiento, conocemos la viscosidad sanguínea y su producto, podemos cuantificar la tensión de cizallamiento. Es decir, la tensión de cizallamiento sobre una superficie, en este caso, por ejemplo, sobre la pared de la arteria, va a depender de la viscosidad sanguínea y de la tasa de cizallamiento ya definida. Y noten que la pared arterial va a estar permanentemente sometida a bajas velocidades, o mejor dicho, a las más bajas velocidades, pero a su vez a las mayores tasas de cizallamiento. Por tanto, a las mayores tensiones de cizallamiento que pueden existir dentro de la profundidad del vaso sanguíneo. Y acá importa dos cosas adicionales. Una, el hecho de asegurar elevadas tasas de cizallamiento contra las paredes y en términos generales en todo el vaso sanguíneo, en toda la profundidad, lo que nos permite es que la sangre circule en el sistema arterial de grandes, medianas y largas arterias con tasas de cizallamiento en valores que aseguran bajos niveles de viscosidad. Independientemente de que si aumentamos, en este caso el hematocrito, la cantidad proporcional de glóbulos rojos en sangre, la viscosidad de la sangre aumenta. Para cada uno de esos hematocritos, si los hacemos de alguna manera girar a alta velocidad, la viscosidad va a reducirse. Esto es propio de muchas sustancias, entre ellos, por ejemplo, la salsa ketchup, por ejemplo, que si la hacemos de alguna manera, agitamos a alta velocidad el tarrito de salsa ketchup, lo que vamos a hacer es que esa fluya con mayor velocidad. Esto es exactamente lo mismo. Cuando la sangre gira o circula con altas tasas de cizalla, es decir, altas diferencias de velocidad entre láminas contiguas, su viscosidad desciende. Y esto en el sistema arterial es asegurado por el propio sistema arterial. Es decir, el propio sistema arterial, producto
de poner las velocidades a circular y de producto de asegurar perfiles parabólicos y producto de las características del perfil parabólico, asegura que por su interior la sangre circule con baja viscosidad, y eso le hace que no sea otra fuente de pérdida energética de relevancia. Por otra parte, las propias arterias tienen la capacidad, segundo a segundo, de estar midiendo. Esto fundamentalmente lo hacen las células endoteliales que tapizan el interior de las arterias, midiendo los niveles de tensión de cizallamiento. Y este nivel de tensión de cizallamiento es de alguna manera lo que le determina, de manera casi instantánea, el diámetro arterial. Es decir, las arterias tienen en sus paredes cantidades de músculo liso en diferente proporción, las arterias elásticas que las musculares, pero todas tienen cantidades de músculo liso que tiene la capacidad de relajarse y permitir que la arteria se dilate, o de contraerse y hacer que la arteria se contraiga, que se reduzca el diámetro en definitiva. Y estos niveles de tensión de cizallamiento que las arterias se aseguran están determinando su diámetro. Uno puede hacer una prueba muy sencilla, que la vamos a ver en la actividad de demostración práctica, donde mide el diámetro de una arteria, que puede ser la arteria braquial, y lo mide de manera continua, viendo cómo oscila el diámetro en cada latido. Cuando la arteria se expande, sube el diámetro; cuando la arteria recupera elásticamente, baja el diámetro. Y esto lo hace de manera continua, habiendo colocado un CAF, al principio no está inflado, habiendo inflado el CAF, es decir, evitando que la sangre circule, y por tanto el sistema redistribuye la sangre hacia el otro brazo, y por tanto baja el flujo sanguíneo por esta arteria, y luego de haber liberado esta oclusión que uno mantuvo durante 5 minutos, que al haber producido isquemia transitoria a nivel de la mano, falta de oxígeno a nivel de la mano transitoriamente, cuando uno libera el CAF, la sangre tiende a venir con toda velocidad a ese sitio donde está dilatado producto de esa isquemia, como un mecanismo reactivo a tratar de oxigenarse, pero obviamente no lo podía hacer porque uno tenía el manguito inflado. Entonces, cuando uno desinfla el CAF, este sector está todo dilatado de manera de tratando de que le llegase sangre, y al desinflarlo, la sangre encuentra un camino de baja resistencia, aumenta muchísimo el fluir de la sangre, y uno entonces puede pasar de evaluar el estado de diámetro inicial, el estado de diámetro cuando baja el flujo sanguíneo, producto de que al ocluirse se redistribuye hacia el otro miembro, y en un estado de altísimo flujo cuando uno libera, y que viene lo que se llama la hiperemia reactiva. Esa hiperemia es esa mayor cantidad de sangre en reacción a esta falta de oxigenación transitoria que hago. Y cuando uno realiza eso y cuantifica un diámetro arterial medio, por decir algo, ve que en la situación inicial el diámetro arterial estaba en determinado nivel, que cuando estamos en la situación basal es que cuando inflamos el CAF, es decir, la sangre se redistribuye hacia el otro miembro superior y baja el flujo sanguíneo por el sitio que estamos midiendo, el diámetro cae, y que luego de desinflar el CAF, el manguito oclusor me refiero, y que haya el estado de hiperemia y que pase muchísima sangre por el interior de la arteria, el diámetro aumenta, recupera el valor basal y sigue de largo, y aumenta enormemente el diámetro para luego que se establezca un nuevo estado de equilibrio, volver a su posición. Es decir, que los niveles de velocidad sanguínea que determinan las tasas de cizalla, que junto a la viscosidad determinan los niveles de tensión de cizallamiento, están determinando todo el tiempo el diámetro de cada una de nuestras arterias. Y eso influyendo sobre el área de sección transversal, o sea, sobre el área de la arteria, y por tanto sobre la función de conducto y sobre la resistencia vascular. Este es un mecanismo de control, podríamos decir, local, que no depende del sistema nervioso, ni autónomo, ni de aspectos hormonales, y que está permanentemente haciendo que las arterias estén regulando el fluir de la sangre por su interior, y que ese fluir de la sangre les permita ajustar las resistencias de ellas y por tanto la función de conducción. Fíjense que una arteria habitualmente, cuando está funcionando, tiene tanto la capacidad de contraerse si baja el flujo como de dilatarse. Es decir, que salvo algunas arterias en particular,
en términos generales el sistema arterial trabaja en un nivel de distensión con un tono muscular, digamos, en un equilibrio entre lo que sería un equilibrio entre dilatación y constricción, teniendo una reserva para dilatarse. Si por alguna razón estuviésemos ya trabajando en el máximo, ya en condición basal no tendríamos capacidad de aumentar el flujo. En cambio, si estamos trabajando en una posición intermedia, tenemos, digamos, como la capacidad de reclutar mayor diámetro si necesitáramos mayor capacidad de conducción. Estos simplemente son algunas imágenes de las pruebas que nosotros mismos hacemos en nuestro centro respecto de reactividad vascular. Aquí está la sonda colocada para medir el diámetro que se visualiza aquí de la arteria. Aquí es más grande la imagen de la arteria, en este caso la arteria humeral. Aquí están las velocidades sanguíneas en la situación antes de desobstruir e inmediatamente luego de desobstruir y que se genere este estado hiperémico donde aumenta muchísimo la amplitud de la velocidad sanguínea por haber causado el desinflado del manguito. Y aquí se muestra cómo los diámetros, latido a latido, acá está muy pegadito un latido al lado del otro, cada una de estas rayitas azules es un latido, como a lo largo de prácticamente 6-7 minutos, que es todo este registro, cómo se dilataron los diámetros frente al estado hiperémico. Y aquí está más grande esta porción inicial, donde se ve cómo estaba el diámetro en cada latido, y a medida que fue dilatándose la arteria latido a latido, cómo fue aumentando el diámetro diastólico y el diámetro sistólico, es decir, cómo se dilató realmente la arteria frente a el aumento de tensión de cizallamiento. Se puede evaluar la reactividad macrovascular, se puede evaluar también la reactividad microvascular, es decir, uno puede evaluar realmente cuánto aumentó el flujo sanguíneo producto de la oclusión. Un vaso sanguíneo microvascular de la mano que reaccionó frente a la falta de oxígeno es uno que permitió una gran hiperemia. Si contrariamente los vasos sanguíneos de la mano, al no estar llegándole sangre, no tuvieron ninguna respuesta, ni siquiera lucharon por tratarse de dilatar, entonces no se iba a observar esta respuesta y por tanto la reactividad o capacidad de reaccionar de la microvasculatura estaría atenuada o alterada. Estos son simplemente algunos registros en diferentes territorios: carótida común, carótida interna, carótida externa, femoral, superficial, arteria braquial, y simplemente los efectos de mostrarle que estos son velocidad sanguínea siempre en ordenadas y tiempo en las abscisas. Las líneas entrepunteadas delimitan un latido y aquí en cada parte superior se ve dónde estaba haciendo el registro en ese territorio arterial, y simplemente se los traigo a los efectos de mostrarle cómo en los diferentes territorios, una vez que existe un gran incremento en velocidad, rápidamente esa velocidad cae y se quedan velocidades medias más bajas que de alguna manera son las que aseguran el flujo laminar del que venimos hablando. Pero ya les adelanto que, como ustedes podrán ver, hay algunos territorios en particular, como puede ser el territorio femoral o el territorio braquial en algunas condiciones, o sea, la arteria humeral, donde hay velocidades negativas, es decir, que es fisiológico, es normal que en determinados territorios arteriales haya momentos del ciclo en que la sangre fluya en sentido contrario. Esto lo vamos a ver, es parte de los conceptos de reflexiones de onda que veremos, y es absolutamente fisiológico. Si bien hemos leído y debemos tener en cuenta que la sangre por las arterias fluye desde el corazón hacia los lechos microcirculatorios, hay en algunos sitios específicos, no en las carótidas, si así fuera habría alguna anormalidad, pero sí en otros territorios donde es habitual y normal, y de hecho esperado. Si uno no lo encuentra, puede haber sido, por tanto, que no se encuentre porque hay un problema, la existencia de flujos retrógrados o reversos, es decir, sangre fluyendo en sentido contrario transitoriamente. Y por otra parte, estas medidas, que son realizadas muy sencillamente, de manera no invasiva, utilizando ecografía, una modalidad denominada Doppler, permite para cada una de estas ondas identificar su morfología y cuantificar diversos parámetros. Por ejemplo, esto se llama índice resistivo,
que entre otras cosas nos está hablando de la resistencia que hay, o en el sentido inverso, en la conductancia que hay en determinado territorio, y por tanto eso nos permite evaluar la función de conducción de determinado territorio arterial. Por último, en esta primera parte, contarles que estos flujos parabólicos absolutamente digamos, normales de encontrar en grandes y medianas y pequeñas arterias, como habíamos mencionado, pueden alterarse por la existencia de una placa de ateroma. Esta es una imagen real de una placa de ateroma evaluada en Cuidarte, en la cual netamente o sea, se puede evidenciar que entre la arteria carótida común, la carótida externa y la carótida interna, obviamente hay un estrechamiento que lo que va a provocar es que estos perfiles parabólicos, que ya de por sí, al bifurcarse las arterias, las velocidades más rápidas que iban por el centro iban a seguir por las paredes internas, esto es propio y fisiológico, aunque no existiera placa, adicionalmente se van a ver alteradas por la existencia de una obstrucción, de un estrechamiento, lo que va a generar que en estas zonas se genere lo que aquí se muestra, que son velocidades o flujos turbulentos que van a generar, primero, una pérdida de los niveles de tensión de cizallamiento esperables en ese sitio. Fíjense, por ejemplo, esto es en la pared sana, como durante la sístole aumentaba la cizalla y como después caía, como habíamos visto en el gráfico que se veía tanto en la profundidad del vaso como en el tiempo, y aquí en el sitio alterado, y como los perfiles de cizallamiento son absolutamente pulsátiles y que realmente se cambia muchísimo el perfil. Estas grandes oscilaciones en cizallamiento que se provocan en la pared alterada provocan, por un lado, una alteración de la pared, una alteración en los niveles de contracción de muscular lisa, que generalmente termina conllevando que la pared se comienza a engrosar, y por otra parte determina, digamos, como sangre que se va quedando circulando localmente, aumentando la probabilidad de que de esa sangre permee hacia la pared arterial contenido que no debería permear, al menos en esas cantidades. O sea, aumenta las tasas de pasaje, por ejemplo, de colesterol hacia la pared, lo cual aumenta y de por sí genera un mayor agravamiento de lo que había causado la situación inicial. Situación inicial que ya de por sí, en estos sitios donde se bajan las velocidades de forma normal, ya de por sí son los sitios más proclives a sufrir las alteraciones. Por eso las obstrucciones arteriales es muy habitual que se generen en sitios de bifurcaciones donde las tasas de cizalla y las tensiones de cizalla en las paredes externas se encuentran muy reducidas.